El crujido de huesos, seguido por el grito desgarrador de don Fernando, paralizó a todos en la arena mientras el caballo negro, con ojos inyectados en sangre, destrozaba el brazo del juez entre sus poderosas mandíbulas. Nadie imaginó que sería una niña pequeña, ignorando las advertencias y el peligro, quien se atrevería a caminar directamente hacia la bestia enfurecida, extendiendo su mano temblorosa hacia el animal que acababa de atacar salvajemente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde estás viendo. Vamos a empezar. El sol brillaba con fuerza sobre el recinto del rodeo en Santa Rosa, un pequeño pueblo ganadero donde las tradiciones pesaban tanto como los años de sequía que habían curtido las pieles de sus habitantes. Las tribunas de madera, desgastadas por el tiempo y las inclemencias del clima, crujían bajo el peso de cientos de espectadores que habían llegado desde todos los rincones de la región. El evento anual del rodeo representaba no solo un espectáculo, sino el orgullo de un pueblo que se aferraba a sus raíces con la misma tenacidad con la que los jinetes se aferraban a sus monturas. Entre el polvo y los gritos de la multitud, don Fernando Gutiérrez, el juez principal del rodeo, caminaba con aire solemne, su figura imponente, ataviada con un traje impecable y un sombrero de ala ancha, que proyectaba una sombra sobre su rostro severo, imponía respeto. No era solo un juez, era una institución viviente, un hombre cuyas decisiones habían determinado el destino de jinetes y caballos durante más de 3 décadas. Su palabra era ley en aquel recinto, y todos lo sabían. Este año será recordado como el mejor rodeo de la historia de Santa Rosa, pronunció con voz grave mientras inspeccionaba los corrales donde los caballos aguardaban inquietos. Sus ojos, afilados como cuchillos, evaluaban cada detalle con precisión milimétrica. Nada escapaba a su escrutinio. Entre los animales, sin embargo, había uno que destacaba por encima de todos. Un semental negro como la noche más oscura, con una musculatura que parecía tallada en mármol y unos ojos que reflejaban una furia contenida que helaba la sangre. Tornado, como lo habían bautizado, no era un caballo común. Las historias sobre él se habían extendido como pólvora entre los pueblos vecinos. Decían que ningún jinete había logrado domarlo jamás, que su espíritu salvaje era indomable, y que aquellos que lo intentaban terminaban con huesos rotos y orgullo destrozado. «Ese animal no debería estar aquí», murmuró Javier, uno de los organizadores, acercándose con cautela a don Fernando. «Ha herido a 3 jinetes en otros rodeos. Dicen que es imposible de montar». Don Fernando esbozó una sonrisa torcida mientras observaba al imponente animal. «No existen caballos imposibles, Javier, solo jinetes incapaces», respondió con desdén. «Ese caballo es exactamente lo que necesitamos para que este rodeo sea inolvidable». Mientras la conversación transcurría, nadie notó la presencia de una pequeña figura que observaba desde las sombras. Valentina, una niña de apenas 11 años, miraba con fascinación al caballo negro. A diferencia del miedo que Tornado provocaba en los demás, en los ojos de Valentina solo había asombro y una extraña conexión que ni ella misma comprendía. Valentina no era como las otras niñas de su edad. Desde que tenía memoria, había crecido rodeada de caballos en el pequeño rancho de su abuelo Mateo, un viejo domador que le había enseñado a entender a estos animales como si fueran extensiones de su propia alma. «Los caballos no hablan con palabras, Valentina», le decía siempre. «Hablan con silencios, con miradas, con el ritmo de su respiración. Si aprendes a escuchar lo que no dicen, nunca te fallarán». Y Valentina había aprendido bien. Mientras todos veían en Tornado a una bestia peligrosa, ella vislumbraba algo diferente: miedo, confusión
y un dolor profundo que el animal llevaba dentro como una carga invisible. La niña se acercó un poco más al corral, sus pequeñas manos aferrándose a los barrotes de madera. El caballo pareció notar su presencia, y por un instante sus miradas se cruzaron. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que Valentina sintiera una conexión que no podía explicar con palabras. «Aléjate de ahí, niña». La voz autoritaria de don Fernando rompió el hechizo. «Ese caballo es peligroso. No es un juguete para que los niños se entretengan». Valentina retrocedió, intimidada por la presencia del juez, pero no apartó sus ojos del caballo. «No creo que sea malo», susurró, aunque nadie la escuchó entre el bullicio creciente de la multitud que comenzaba a llenar las gradas. El rodeo dio inicio con la tradicional ceremonia de apertura. Jinetes de todas las edades desfilaron montando sus caballos, luciendo sus mejores galas y saludando a un público entusiasmado que los recibía con aplausos y gritos de ánimo. La banda local tocaba melodías tradicionales que se mezclaban con el olor a tierra húmeda y el aroma de la comida que se preparaba en los puestos improvisados. Don Fernando ocupó su lugar en el palco de honor, desde donde tendría una vista privilegiada de todas las competencias. A su lado, otros jueces de menor rango aguardaban sus indicaciones. Su expresión seria contrastaba con el ambiente festivo. Para él, el rodeo no era solo diversión, era una tradición sagrada que debía respetarse con la solemnidad de un ritual ancestral. Las primeras pruebas transcurrieron sin incidentes. Lazos precisos, demostraciones de monta y exhibiciones de destreza fueron sucediéndose ante los ojos expectantes de los espectadores. Cada participante daba lo mejor de sí, consciente de que una buena actuación podía significar prestigio y oportunidades futuras. Pero todos sabían que el verdadero espectáculo llegaría con la última prueba del día, la doma de Tornado. El semental negro había sido reservado como el desafío final, el obstáculo supremo que determinaría quién era el mejor jinete de la región. Mientras el sol comenzaba su descenso en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, la expectación crecía. La gente comentaba en voz baja, recordando historias sobre los jinetes que habían intentado domar a Tornado en el pasado. Algunos hablaban de huesos rotos, otros de carreras terminadas abruptamente, y los más supersticiosos incluso mencionaban una maldición que pesaba sobre el animal. Carlos Mendoza, un jinete experimentado con más de 20 años de rodeos a sus espaldas, sería el encargado de intentar la hazaña. Mientras se preparaba, su rostro reflejaba una mezcla de determinación y respeto. Sabía bien a lo que se enfrentaba, pero también sabía que si lograba domar a Tornado, su nombre quedaría grabado en la historia del rodeo para siempre. «Ten cuidado con ese demonio», le advirtió otro jinete mientras Carlos ajustaba su equipo. «No es un caballo normal, es como si tuviera el diablo dentro». Carlos asintió en silencio. No necesitaba que le recordaran la reputación de Tornado. Había visto videos de sus anteriores presentaciones, había estudiado sus movimientos, sus patrones. Se había preparado lo mejor posible para este momento. Mientras tanto, Valentina observaba todo desde un rincón cerca de los corrales. Su abuelo Mateo, que la había acompañado al rodeo, notó la preocupación en los ojos de su nieta. «¿Qué pasa, mi niña?», preguntó con voz suave, agachándose para quedar a su altura. «Ese caballo está asustado, abuelo», respondió Valentina, señalando discretamente hacia Tornado. «No es malo, solo tiene miedo». Mateo miró con atención al imponente animal y luego a su nieta. A lo largo de los años había aprendido a confiar en la intuición especial de Valentina para entender a los caballos. «Puede que tengas razón», concedió, «pero hoy es día de rodeo y las decisiones no las tomamos nosotros».
El anuncio por los altavoces interrumpió su conversación. Era el momento que todos esperaban. Tornado sería liberado en la arena y Carlos Mendoza intentaría lo que muchos consideraban imposible. La multitud guardó silencio cuando las puertas del corral se abrieron de golpe y el imponente caballo negro salió disparado como una sombra viviente, sus músculos tensándose bajo su pelaje brillante, sus ojos ardiendo con una ferocidad primitiva que electrizó el ambiente. El desafío había comenzado y todos contenían la respiración ante lo que estaba por venir. La arena del rodeo se convirtió en un escenario donde el tiempo parecía suspendido. Tornado galopaba en círculos, levantando nubes de polvo con sus poderosos cascos, mostrando toda la fuerza y majestuosidad de su ser. Su pelaje negro brillaba bajo el sol del atardecer, como si estuviera hecho de obsidiana pulida. Los espectadores observaban hipnotizados, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. Carlos Mendoza esperaba en un extremo de la arena, respirando profundamente para calmar sus nervios. Sus manos, curtidas por años de trabajo con caballos, ajustaron una última vez el lazo. Sabía que tendría solo una oportunidad, un error, un titubeo, y todo habría terminado. «Que comience la doma», anunció el presentador, y la multitud estalló en aplausos y gritos de ánimo. Con un movimiento preciso, Carlos lanzó su lazo, que voló por el aire dibujando un arco perfecto hasta caer alrededor del cuello de Tornado. El caballo reaccionó de inmediato, sacudiendo la cabeza con violencia y relinchando de forma ensordecedora. No era el relincho habitual de un caballo, era el grito de un espíritu salvaje que se negaba a ser sometido. Carlos tiró del lazo con fuerza intentando acercarse al animal para montarlo, pero Tornado tenía otros planes. Con una potencia sobrenatural, el caballo negro se alzó sobre sus patas traseras, sus ojos inyectados en sangre, y comenzó a girar violentamente. El lazo se tensó tanto que los guantes de Carlos comenzaron a quemarse por la fricción. «¡Cuidado!», gritó alguien desde las gradas, pero ya era tarde. En un movimiento imposible de prever, Tornado dio un salto lateral y luego se lanzó hacia adelante con toda su fuerza. Carlos, sorprendido por la maniobra, perdió el equilibrio y cayó al suelo. El lazo se le escapó de las manos y en cuestión de segundos, el jinete experimentado quedó tendido en la arena, aturdido pero consciente. Tornado, ahora libre del agarre humano pero aún con el lazo alrededor de su cuello, corrió desbocado por la arena. La multitud contuvo la respiración mientras varios ayudantes intentaban acercarse para controlar la situación. Sin embargo, el caballo se había convertido en un torbellino de furia y miedo, imposible de predecir o contener. Don Fernando Gutiérrez observaba todo desde su posición privilegiada. Su ceño fruncido delataba su desaprobación. Para él, lo que estaba ocurriendo no era más que una demostración de incompetencia por parte de Carlos. Un verdadero jinete, pensaba, jamás habría permitido que el animal tomara el control de esa manera. «Esto es inaceptable», murmuró entre dientes, levantándose de su asiento. «Voy a poner orden en este circo». Nadie se atrevió a detenerlo cuando descendió del palco y se dirigió hacia la puerta de la arena. Don Fernando Gutiérrez era conocido por su temperamento tanto como por su experiencia. Cuando algo no salía según sus expectativas, intervenía personalmente, sin importar los protocolos o las normas de seguridad. «Señor Gutiérrez, es peligroso», le advirtió uno de los organizadores, intentando detenerlo. «Ese caballo está fuera de control. He domado bestias peores que esa», respondió don Fernando con desdén, ajustándose el sombrero. «Alguien tiene que enseñarle a ese animal quién manda aquí». Con pasos decididos, entró en la arena mientras los ayudantes seguían intentando controlar a Tornado sin éxito. El caballo había creado un caos total.
Los demás jinetes mantenían una distancia prudente, respetando el poder destructivo del animal enfurecido. Valentina observaba todo con el corazón encogido. Podía sentir el miedo y la confusión del caballo como si fueran propios. Cada relincho, cada movimiento desesperado le decía algo que los demás no podían entender. «Está aterrorizado», susurró para sí misma. «No entiende lo que está pasando». Su abuelo Mateo la miró con preocupación. Conocía esa mirada en los ojos de su nieta. La había visto muchas veces antes cuando sentía una conexión especial con algún animal en problemas. «Valentina, no se te ocurra», comenzó a decir, pero la niña ya había escabullido entre la multitud, acercándose peligrosamente a la valla que separaba las gradas de la arena. Mientras tanto, don Fernando había logrado acercarse a Tornado. Con movimientos calculados, intentó agarrar el extremo del lazo que aún colgaba del cuello del caballo. Su experiencia con animales difíciles le daba la confianza que otros no tenían, pero también le había generado una arrogancia peligrosa. «Tranquilo, bestia», habló con voz autoritaria, como si el caballo pudiera entender el poder que encerraban sus palabras. «Ya es hora de que aprendas quién manda aquí». Tornado se detuvo por un momento, sus ojos fijos en el hombre que se acercaba. Había algo en la postura del caballo, en la forma en que sus orejas se echaron hacia atrás, que debería haber servido como advertencia para cualquier persona que conociera el lenguaje corporal equino. Pero don Fernando, cegado por su orgullo, no vio las señales de peligro inminente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano para agarrar el lazo. Fue en ese preciso instante cuando Tornado hizo lo impensable. Con una velocidad asombrosa, el caballo giró la cabeza y sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre el brazo de don Fernando. El grito de dolor del juez resonó en todo el recinto, sobresaltando incluso a aquellos que ya esperaban algún tipo de desenlace violento. La multitud se puso de pie, horrorizada, mientras don Fernando caía de rodillas, sujetándose el brazo herido. Tornado retrocedió, aún más agitado después del ataque, relinchando y pateando el aire con sus patas delanteras. El caos en la arena aumentó cuando varios hombres corrieron para ayudar al juez herido, mientras otros intentaban controlar al caballo, ahora considerado una amenaza mortal. «Hay que sacrificarlo», gritó alguien desde las gradas. «Un caballo que ataca a las personas no merece vivir». El murmullo de aprobación que siguió a esta declaración heló la sangre de Valentina. No podía permitir que mataran a Tornado por algo que había hecho por miedo, no por maldad. Sin pensarlo dos veces, la niña hizo lo impensable, saltó la valla y entró corriendo a la arena. «Valentina, no». El grito desesperado de su abuelo se perdió entre el clamor general. La imagen de una niña pequeña corriendo hacia un caballo que acababa de atacar a un hombre adulto paralizó a todos los presentes. Nadie tuvo tiempo de reaccionar, de detenerla. Fue como si el mundo entero contuviera la respiración ante lo que parecía ser una tragedia inminente. Tornado, sin embargo, reaccionó de manera inesperada ante la presencia de Valentina. El caballo dejó de relinchar y patear y fijó sus ojos oscuros en la pequeña figura que se acercaba sin miedo aparente. Había algo en la niña, en su energía o en su actitud, que hizo que el animal permaneciera quieto, observándola con curiosidad más que con agresividad. Valentina, por su parte, avanzaba lentamente, con la mano extendida y hablándole al caballo en voz baja palabras que solo ellos dos podían entender. No había miedo en sus ojos, solo una determinación tranquila y una comprensión que iba más allá de su corta edad. «Está bien, Tornado», le decía con voz suave. «Sé que tienes miedo. Yo también lo tendría si estuviera en tu lugar, pero no voy a hacerte daño. Nadie va a hacerte daño ahora».
La arena quedó sumida en un silencio sepulcral. Incluso don Fernando, a pesar del dolor de su herida, observaba la escena con incredulidad. Nadie se atrevía a moverse, temiendo romper cualquier equilibrio frágil que se hubiera establecido entre la niña y el caballo salvaje. Cuando Valentina estuvo lo suficientemente cerca, algo extraordinario ocurrió. Tornado, el caballo que minutos antes había atacado con violencia, bajó su cabeza majestuosa hasta el nivel de la niña. Valentina, con infinita delicadeza, extendió su mano y acarició el hocico del animal. Fue un momento de magia pura, una conexión que trascendía cualquier explicación racional. El caballo que había sembrado el terror con su furia indomable, ahora se mostraba manso como un cordero bajo el toque gentil de una niña. «Lo sabía», susurró Mateo desde las gradas, con lágrimas en los ojos. «Mi nieta tiene el don». Mientras tanto, los médicos habían llegado para atender a don Fernando, cuya herida, aunque aparatosa, no parecía poner en peligro su vida. El juez, sin embargo, no prestaba atención a los que intentaban ayudarlo. Sus ojos estaban fijos en Valentina y en el milagro que estaba presenciando. En la arena del rodeo, el tiempo parecía haberse detenido. La escena de Valentina acariciando el hocico de Tornado, mientras el imponente animal se mantenía dócil ante ella, había dejado a todos los presentes sumidos en un asombro reverencial. Nadie se atrevía a hablar, apenas a respirar, como si el más mínimo ruido pudiera romper aquel hechizo inexplicable. La niña, ajena al impacto que estaba causando, continuaba susurrando palabras suaves al caballo. Sus pequeños dedos recorrían con delicadeza el pelaje negro, deteniéndose en las zonas donde las riendas y el lazo habían dejado marcas. Tornado mantenía los ojos semicerrados, como si el toque de Valentina aliviara no solo su cuerpo, sino también su espíritu atormentado. «Pobrecito», murmuraba ella, apenas audible para quienes estaban más cerca. «Te han tratado muy mal, ¿verdad? Pero ya no tienes que tener miedo. Ya no». Poco a poco, algunos comenzaron a recuperarse de la impresión inicial. Los paramédicos reanudaron su labor, atendiendo a don Fernando, cuyo rostro había perdido el color por completo. La mordida no había alcanzado el hueso, pero había desgarrado músculos y tendones, causando un dolor intenso y una hemorragia considerable. «Necesitamos llevarlo al hospital», informó uno de los paramédicos a los organizadores. «La herida requiere cirugía». Don Fernando, sin embargo, parecía más afectado por lo que estaba presenciando que por su propia lesión. Sus ojos no se apartaban de Valentina y Tornado, y una expresión compleja, mezcla de incredulidad y algo que podría interpretarse como una revelación personal, se dibujaba en su rostro pálido. «Esa niña», murmuró con voz débil. «¿Quién es esa niña?» Mateo, quien había bajado apresuradamente de las gradas para acercarse a su nieta, escuchó la pregunta. Miró al juez herido con una mezcla de compasión y cierto orgullo apenas disimulado. «Es mi nieta, Valentina», respondió con sencillez. «Tiene un don con los animales. Lo ha tenido desde que nació». Don Fernando asintió levemente antes de que los paramédicos lo colocaran en una camilla para trasladarlo. Mientras lo sacaban de la arena, sus ojos seguían fijos en la escena, como si intentara grabar en su memoria aquella imagen imposible de un caballo salvaje dominado por la caricia de una niña. En el centro de la arena, ajenos a todo lo que ocurría a su alrededor, Valentina había logrado quitar completamente el lazo del cuello de Tornado. El caballo, ahora libre de aquella restricción, sacudió la cabeza suavemente como si expresara alivio. Luego, en un gesto que arrancó exclamaciones de asombro entre los espectadores, dobló ligeramente las patas delanteras y bajó aún más su cabeza, quedando casi a la altura de Valentina. «Creo que quiere que lo montes»,
dijo Mateo, acercándose con cautela a su nieta. Su voz traslucía una mezcla de orgullo y preocupación. «Pero no tienes que hacerlo si no quieres, mi niña». Valentina miró a su abuelo con una sonrisa serena, más adulta que infantil, y asintió. «Está bien, abuelo. Confía en mí». Con una agilidad sorprendente para su corta edad, la niña se subió al lomo del imponente caballo. No necesitó ayuda, no necesitó impulso. Fue como si Tornado y ella hubieran ensayado aquel movimiento cientos de veces, una danza perfectamente coreografiada que ahora ejecutaban ante los ojos asombrados de todos los presentes. Una vez montada, Valentina se inclinó ligeramente hacia adelante, susurrando algo al oído de Tornado. El caballo se irguió con majestuosidad, pero sin brusquedad, cuidando de mantener el equilibrio para que la pequeña jinete no cayera. Luego, comenzó a caminar alrededor de la arena con pasos suaves y controlados, tan diferentes de la furia desatada que había mostrado minutos antes. El público, que había permanecido en un silencio estupefacto, estalló en aplausos. Era un aplauso diferente al habitual en los rodeos. No celebraba la dominación del hombre sobre la bestia, sino la armonía, la conexión, el lenguaje silencioso que Valentina y Tornado habían encontrado entre sí. Carlos Mendoza, ya recuperado de su caída, observaba la escena desde un rincón de la arena. Su rostro reflejaba una mezcla de admiración y cierta vergüenza, consciente de que sus métodos tradicionales de doma habían sido superados por la aproximación gentil de una niña. «Nunca había visto algo así», comentó a otro jinete que se había acercado. «Es como si ese caballo y ella se entendieran sin palabras». «Mi padre solía contar historias sobre personas así», respondió el otro hombre en voz baja, casi con reverencia. Los antiguos las llamaban susurradores de caballos. Decían que podían hablar directamente al espíritu del animal. Mientras la conversación continuaba, Valentina y Tornado seguían su paseo alrededor de la arena. La niña no necesitaba riendas ni espuelas. Bastaba una ligera presión de sus piernas o un movimiento sutil de su cuerpo para que el caballo entendiera exactamente lo que quería. Era como si ambos compartieran un mismo pensamiento, una misma voluntad. Después de dar varias vueltas, para deleite de los espectadores, Valentina guió a Tornado hacia donde esperaba su abuelo. El anciano los recibió con una sonrisa emocionada y ayudó a su nieta a desmontar, aunque la verdad era que ella no necesitaba ayuda. «Lo hiciste muy bien, mi niña», dijo Mateo abrazándola con orgullo. «Tu abuela estaría tan orgullosa de ti». Valentina sonrió ante la mención de su abuela, pero su atención seguía centrada en Tornado. El caballo permanecía cerca de ella, como si temiera que al alejarse perdería aquella conexión recién descubierta. Sus ojos, antes llenos de furia y miedo, ahora mostraban una calma que nadie habría creído posible. «¿Podemos llevarlo a casa, abuelo?», preguntó Valentina con voz esperanzada. «No quiero que vuelva a sufrir en los rodeos». Mateo miró a su alrededor, consciente de que la situación era complicada. Tornado pertenecía a alguien, probablemente a algún empresario del mundo del rodeo que lo explotaba precisamente por su fama de indomable. Llevárselo sin más sería considerado robo, sin importar cuán noble fuera la intención. «No es tan sencillo, mi niña», respondió con tristeza. «Tornado tiene dueño y...». No pudo terminar la frase porque en ese momento Javier, el organizador del rodeo, se acercó a ellos con expresión seria pero amable. «Señor Mateo, señorita Valentina», saludó con un ligero toque de su sombrero. «Lo que hemos presenciado hoy es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Nunca había visto a un caballo cambiar así, y mucho menos a uno con la reputación de Tornado». Valentina lo miró con ojos suplicantes, adivinando lo que venía a continuación. No quería separarse del caballo,
no ahora que habían formado un vínculo tan especial. «Por favor, señor», dijo con voz firme a pesar de su juventud, «no permita que lo lastimen más. Él solo tiene miedo, no es malo». Javier miró a la niña y luego al caballo, que permanecía sorprendentemente tranquilo junto a ella. Cualquier otra persona habría sido atacada al acercarse tanto, pero Tornado parecía reconocer en Valentina a una protectora, a alguien en quien podía confiar. «Lo que estoy a punto de hacer podría costarme el trabajo», comenzó Javier, bajando la voz para que solo ellos pudieran escucharle. «Pero después de lo que vi hoy, no puedo permitir que ese animal vuelva al circuito de rodeos. Sería una crueldad separarlo de la única persona que ha logrado conectar con él». El corazón de Valentina dio un vuelco de esperanza. Sus ojos se iluminaron mientras esperaba las siguientes palabras de Javier. «Voy a hablar con los dueños», continuó el organizador. «Les diré que, tras el incidente con don Fernando, el caballo representa un riesgo demasiado grande. Les sugeriré que lo vendan o que lo sacrifiquen». Valentina ahogó un grito de horror ante esta última posibilidad, pero Javier levantó una mano para tranquilizarla. «Tranquila, no dejaré que eso ocurra. Les ofreceré comprarlo yo mismo, a un precio bajo por supuesto, argumentando que lo usaré para criar. Pero en realidad», miró significativamente a Mateo, «lo entregaré a alguien que sabe cómo cuidarlo, si está dispuesto a aceptarlo». Mateo entendió de inmediato lo que Javier estaba proponiendo. Tornado podría ir con ellos, vivir en su pequeño rancho, lejos de las crueldades del circuito de rodeos. La idea era tan generosa como arriesgada. «Es muy amable de su parte, Javier», respondió Mateo con sincera gratitud. «Pero no quisiera meterlo en problemas». «Los problemas ya están aquí», respondió Javier con una sonrisa resignada. «Después de lo ocurrido con don Fernando, este rodeo no volverá a ser el mismo. Además, creo firmemente que su nieta y este caballo están destinados a estar juntos. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, pero que hay que respetar». Valentina, incapaz de contener su emoción, abrazó impulsivamente a Javier. El hombre, sorprendido por el gesto espontáneo, correspondió torpemente al abrazo, visiblemente conmovido. El hospital del pueblo era un edificio modesto de 2 plantas, con paredes de un blanco desgastado por los años y un personal médico que, aunque limitado en número, compensaba sus carencias con dedicación y experiencia. Allí, en una habitación individual reservada para casos especiales, don Fernando Gutiérrez se recuperaba de la cirugía a la que había sido sometido de urgencia para reparar los tendones y músculos desgarrados por la mordida de Tornado. La luz tenue de la tarde se filtraba por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre las paredes desnudas. Don Fernando, con el brazo inmovilizado y conectado a un suero intravenoso, miraba fijamente al techo, sumido en pensamientos que parecían ir mucho más allá de su condición física actual. Un suave golpe en la puerta interrumpió su ensimismamiento. Sin esperar respuesta, el doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y gafas de montura gruesa, entró en la habitación con una carpeta en la mano. «¿Cómo se siente hoy, don Fernando?», preguntó con esa familiaridad que solo los médicos de pueblo podían permitirse. «Como si un caballo me hubiera mordido», respondió secamente el juez, sin apartar la mirada del techo. El doctor Ramírez sonrió levemente. A pesar de la situación, el viejo juez no había perdido su característico sentido del humor ácido. «Bueno, técnicamente eso es exactamente lo que ocurrió», comentó mientras revisaba los signos vitales en el monitor. «Pero tiene suerte. La mordida no alcanzó ninguna arteria importante, y aunque los tendones sufrieron daños considerables, con rehabilitación adecuada, debería recuperar la movilidad en unos meses». Don Fernando asintió distraídamente,
como si la información sobre su propia salud fuera secundaria en sus preocupaciones actuales. «Doctor», dijo finalmente, girando la cabeza para mirar directamente al médico. «¿Conoce usted a una niña llamada Valentina? Es la nieta de Mateo, el viejo domador». El doctor Ramírez levantó las cejas, sorprendido por la pregunta. «Por supuesto que la conozco. La traje al mundo hace 11 años», respondió con cierto orgullo. «Es una niña especial, siempre lo ha sido. ¿Por qué lo pregunta?». Don Fernando cerró los ojos por un momento, como si intentara organizar sus pensamientos antes de hablar. «Esa niña hizo algo ayer, algo que no puedo explicar», comenzó con voz baja. «El caballo que me atacó, ese demonio negro llamado Tornado, se volvió manso como un cordero bajo su toque. Nunca había visto nada igual, y créame, llevo más de 30 años en el mundo de los rodeos». El doctor asintió comprensivamente, sin mostrar sorpresa. «No es la primera vez que escucho algo así sobre Valentina», comentó mientras anotaba algo en la carpeta. «Desde muy pequeña ha mostrado una afinidad inusual con los animales, especialmente con los caballos. Su abuela María, que en paz descanse, tenía la misma habilidad. La gente del pueblo solía llevarle animales enfermos o problemáticos, y ella siempre encontraba la manera de ayudarlos». Don Fernando escuchaba con atención, como si cada palabra del doctor fuera una pieza de un rompecabezas que intentaba armar. «¿Cree usted en esas cosas, doctor? ¿En personas que pueden comunicarse con los animales de una manera especial?», preguntó con un tono que reflejaba su propio conflicto interno entre el escepticismo y lo que sus ojos habían presenciado. El doctor Ramírez dejó la carpeta a un lado y se sentó en la silla junto a la cama, adoptando una actitud más personal. «En mi profesión, don Fernando, he aprendido a no descartar nada simplemente porque no pueda explicarlo con la ciencia que me enseñaron», respondió con sinceridad. «He visto demasiadas cosas que desafían la lógica convencional. Valentina tiene un don, de eso no hay duda. Llámelo intuición, empatía extrema o conexión espiritual con los animales, el nombre no importa. Lo importante es que es real, y quienes la conocemos lo hemos visto en acción demasiadas veces como para negarlo». El juez permaneció en silencio durante unos segundos, procesando las palabras del médico. Finalmente, con un suspiro profundo, expresó lo que realmente le inquietaba. «Toda mi vida he creído en un solo método para tratar con los caballos salvajes: mostrarles quién manda, doblegarlos hasta que acepten la voluntad humana», confesó con voz que traslucía una profunda autocrítica. «Y ayer, esa niña me demostró en cuestión de minutos que quizás he estado equivocado durante décadas». El doctor Ramírez no respondió de inmediato. Entendía el profundo cuestionamiento personal que don Fernando estaba experimentando. Para un hombre que había construido su reputación y su vida entera sobre ciertos principios, ver esos principios desafiados tan frontalmente debía ser devastador. «Nunca es tarde para aprender, don Fernando», dijo finalmente el médico, con una suavidad que contrastaba con la habitual rudeza del ambiente de los rodeos. «Quizás lo ocurrido ayer no fue solo un accidente, sino también una oportunidad». Antes de que el juez pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió nuevamente. Para sorpresa de ambos hombres, Valentina entró tímidamente, seguida por su abuelo Mateo. La niña llevaba un pequeño ramo de flores silvestres en la mano y su expresión mostraba una mezcla de preocupación y determinación. «Disculpen la interrupción», dijo Mateo quitándose el sombrero en señal de respeto. «Valentina insistió en venir a ver cómo se encontraba don Fernando». El juez se incorporó ligeramente en la cama, visiblemente sorprendido por la visita. El doctor Ramírez, percibiendo la importancia del momento, se levantó discretamente. «Los dejaré para que conversen», anunció,
dirigiéndose hacia la puerta. «Don Fernando, volveré más tarde para revisar cómo sigue». Una vez solos, un silencio incómodo llenó la habitación. Valentina, sin embargo, no pareció afectada por ello. Con la naturalidad propia de los niños, se acercó a la cama y ofreció el pequeño ramo de flores al juez herido. «Son para usted», dijo con voz clara. «Las recogí esta mañana en el campo. Mi abuela decía que las flores silvestres tienen poderes curativos porque crecen libres, como deberían vivir todos los seres». Don Fernando, conmovido por el gesto, aceptó las flores con su mano no lesionada. Por primera vez en mucho tiempo, quizás incluso en años, una sonrisa genuina suavizó las duras líneas de su rostro. «Gracias, pequeña», respondió con una voz sorprendentemente suave para quien lo conocía. «Es un detalle muy amable, especialmente considerando que fue tu caballo quien me puso aquí». «Tornado no es mi caballo», corrigió Valentina con seriedad. «No es de nadie. Solo confía en mí porque le mostré que no quiero dominarlo, solo entenderlo». La respuesta, tan simple y a la vez tan profunda, dejó a don Fernando sin palabras por un momento. Mateo, que se había mantenido en segundo plano, observaba el intercambio con una mezcla de orgullo y cierta aprensión, conociendo el temperamento volátil del juez. «Valentina», dijo finalmente don Fernando mirándola directamente a los ojos, «¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste que ese caballo, que acababa de atacarme a mí y que ha herido a tantos jinetes experimentados, se volviera manso contigo?» La niña pareció reflexionar sobre la pregunta, como si buscara las palabras adecuadas para explicar algo que para ella era tan natural como respirar. «Los caballos son como las personas, don Fernando», comenzó con una sabiduría que trascendía su edad. «Tienen miedo, tienen recuerdos, tienen heridas que no podemos ver. Tornado no es malo ni salvaje por naturaleza. Lo han hecho así tratándolo con violencia y miedo. Yo solo le mostré que hay otra forma de relacionarse». «¿Y cuál es esa forma?», preguntó el juez genuinamente interesado. «Con respeto», respondió simplemente Valentina. «Respetando quién es, lo que siente, lo que necesita, no intentando convertirlo en lo que nosotros queremos que sea». Don Fernando asintió lentamente, absorbiendo la profundidad de aquellas palabras sencillas. Miró a Mateo, que permanecía en silencio cerca de la puerta. «Tienes una nieta extraordinaria, Mateo», dijo con sincera admiración. «Te felicito por cómo la has criado». El anciano inclinó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento, aunque una pequeña sonrisa asomó a sus labios. «No puedo llevarme todo el crédito, don Fernando», respondió humildemente. «Valentina nació con ese don. Yo solo le he enseñado a respetarlo y a usarlo con responsabilidad». El juez volvió a mirar a la niña, que ahora acomodaba las flores silvestres en un vaso con agua que había en la mesita de noche. «Valentina», dijo con un tono que reflejaba una decisión tomada, «me gustaría pedirte un favor, si estás dispuesta». Valentina miró a don Fernando con curiosidad, sus grandes ojos marrones, reflejando una mezcla de inocencia y madurez que resultaba desconcertante en alguien tan joven. «¿Qué favor?», preguntó con naturalidad, mientras terminaba de acomodar las flores silvestres en el vaso. Don Fernando respiró profundamente antes de hablar, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar representaran un cambio significativo en su vida, una especie de rendición frente a algo que siempre había negado. «Me gustaría aprender», dijo finalmente. «Aprender tu manera de comunicarte con los caballos. Toda mi vida he creído en métodos que ahora no estoy seguro de que sean los correctos». Mateo, sorprendido por la humildad inusitada en el orgulloso juez, se acercó unos pasos. Nunca habría imaginado escuchar esas palabras de boca de don Fernando Gutiérrez,
conocido en toda la región por su inflexibilidad y sus métodos tradicionales de doma. Valentina, sin embargo, no parecía impresionada por la confesión. Para ella, el pedido del juez era algo natural, lógico incluso. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Claro que le enseñaré», respondió con entusiasmo. «Aunque no hay mucho que enseñar en realidad. Es más como desaprender algunas cosas». Don Fernando levantó una ceja intrigado. «¿Desaprender? ¿A qué te refieres?» «A olvidar lo que le han dicho sobre cómo deben ser las cosas», explicó Valentina, con una sencillez que contrastaba con la profundidad de sus palabras. «A dejar de ver a los caballos como algo que hay que controlar o vencer. Cuando uno ve realmente a un caballo, cuando lo escucha sin palabras, todo lo demás viene solo». Mateo observaba el intercambio con silenciosa admiración. Su nieta siempre había tenido esa capacidad para expresar verdades complejas de forma simple y directa, sin adornos innecesarios. «No será fácil», reconoció don Fernando, mirando su brazo vendado. «Llevo demasiados años haciendo las cosas de una manera». «Los hábitos son como caminos en la tierra», intervino Mateo recordando las palabras que su esposa María solía decir. «Cuanto más los recorres, más profundos se vuelven. Pero siempre es posible abrir nuevas sendas, solo hace falta voluntad y paciencia». Don Fernando asintió, reconociendo la sabiduría en aquellas palabras. Luego, como si recordara algo importante, su expresión cambió. Hablando de caballos, dijo, dirigiéndose principalmente a Valentina: «¿Qué pasó con Tornado después del incidente?» La niña y su abuelo intercambiaron una mirada rápida, como consultándose en silencio sobre cuánto revelar. «Está en nuestro rancho», respondió finalmente Mateo. «Javier, el organizador del rodeo, arregló todo para que pudiéramos quedárnoslo. Dijo que después de lo sucedido, era mejor para todos que Tornado no volviera al circuito». «Mejor para todos, especialmente para Tornado», añadió Valentina con firmeza. «Ahora tiene un hogar donde nadie lo lastimará ni lo obligará a hacer cosas que le dan miedo». Don Fernando permaneció en silencio durante unos segundos, contemplando lo que acababa de escuchar. Finalmente, con un gesto de aprobación, dijo: «Me alegra oír eso. Es la decisión correcta». Estas palabras, viniendo del hombre que durante décadas había defendido las tradiciones más duras del rodeo, causaron un impacto visible en Mateo. Era como si el incidente con Tornado hubiera desencadenado un cambio profundo en don Fernando, obligándolo a cuestionar creencias que había mantenido durante toda su vida. «Don Fernando», dijo Valentina, rompiendo el breve silencio que se había instalado en la habitación, «cuando salga del hospital, puede venir a nuestro rancho. Le presentaré a Tornado adecuadamente, sin lazos ni espuelas. Verá lo diferente que puede ser un caballo cuando se siente seguro y respetado». La invitación, hecha con la espontaneidad propia de la niñez, provocó una sonrisa en el rostro generalmente serio del juez. «Me encantaría, pequeña», respondió con sinceridad. «Creo que tengo mucho que aprender de ti y de ese caballo». En ese momento, una enfermera entró en la habitación para anunciar que el tiempo de visita había terminado. Don Fernando necesitaba descansar para recuperarse adecuadamente. Valentina se despidió con un gesto de su mano pequeña, prometiendo volver pronto. Mateo, por su parte, se acercó a la cama y, en un gesto inusual entre dos hombres que siempre habían mantenido una relación distante y formal, extendió su mano hacia el juez herido. «Gracias por recibir a mi nieta con tanta amabilidad, don Fernando», dijo con genuina gratitud, «especialmente considerando las circunstancias». Don Fernando estrechó la mano de Mateo con firmeza, utilizando su brazo no lesionado. «Al contrario, Mateo, soy yo quien debe agradecerles la visita, y lo digo en serio,
Espero poder visitar su rancho cuando me recupere. Hay conversaciones que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo. Con estas palabras, Mateo y Valentina se retiraron, dejando a don Fernando sumido en pensamientos que parecían llevarlo muy lejos de aquella habitación de hospital, hacia recuerdos y cuestionamientos que quizás había evitado durante demasiado tiempo. Mientras tanto, en el pequeño rancho de Mateo, a las afueras del pueblo, Tornado se adaptaba a su nueva vida. El lugar no era lujoso ni grande, pero ofrecía algo que el caballo nunca había conocido antes: paz. Un corral espacioso, un establo limpio y cómodo, y lo más importante, la ausencia de miedo. El rancho, el amanecer, como lo había bautizado María, la abuela de Valentina, muchos años atrás, era un sitio modesto pero acogedor. La casa principal, una construcción de adobe con techo de tejas rojas, se alzaba en el centro de la propiedad, rodeada por varios acres de tierra donde pastaban unas pocas vacas, algunos caballos de trabajo y ahora el imponente Tornado. Aquella tarde, mientras Mateo y Valentina regresaban del hospital, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, bañando todo con una luz dorada que suavizaba los contornos y creaba largas sombras en el camino de tierra. ¿Crees que don Fernando vendrá realmente a visitarnos, abuelo?, preguntó Valentina desde el asiento del pasajero de la vieja camioneta. Mateo, con las manos firmes en el volante y la mirada fija en el camino polvoriento, consideró la pregunta antes de responder. «Creo que sí, mi niña», dijo finalmente. «Lo que vi hoy en sus ojos no era solo cortesía. Creo que el incidente con Tornado le hizo cuestionar muchas cosas en las que siempre ha creído. Es triste que tuviera que ser mordido para empezar a pensar diferente», comentó Valentina con la franqueza característica de los niños. Mateo no pudo evitar una pequeña risa ante la observación. «A veces, Valentina, las personas necesitamos golpes duros para abrir los ojos. Tu abuela solía decir que la vida primero susurra, luego habla, y si seguimos sin escuchar, finalmente grita para que prestemos atención». La niña asintió, procesando la sabiduría contenida en esas palabras. Luego, como cambiando completamente de tema, pero en realidad siguiendo el hilo de sus propios pensamientos, dijo: «¿Crees que Tornado será feliz con nosotros?». Mateo miró brevemente a su nieta antes de volver a centrar su atención en el camino. «Eso dependerá en gran parte de ti, mi niña», respondió con honestidad. «Has establecido una conexión con él, algo especial que no cualquiera puede lograr, pero construir confianza lleva tiempo, especialmente con un animal que ha sufrido tanto». «Lo sé», dijo Valentina con seriedad. «Por eso quiero dedicarle todo el tiempo que necesite. Quiero que entienda que ya no tiene que temer, que ahora tiene un hogar de verdad». La convicción en la voz de la niña conmovió a Mateo. A veces olvidaba lo madura que podía ser Valentina para su edad, cómo la vida la había moldeado a través del dolor y la pérdida, pero también a través del amor y la compasión que había heredado de su abuela. «Lo entenderá», aseguró Mateo. «Los animales son mucho más inteligentes y sensibles de lo que la mayoría de las personas creen. Tornado ya ha visto tu corazón, Valentina. Sabe que eres diferente». Al llegar al rancho, Valentina bajó de la camioneta antes incluso de que Mateo hubiera apagado completamente el motor. Su corazón latía con ansiedad, preocupada por cómo habría pasado Tornado esas horas sin ella. Aunque confiaba en Lucía, la vecina que se había ofrecido a vigilar el rancho durante su ausencia, sabía que el vínculo que había establecido con el caballo era algo único y frágil, especialmente en estos primeros días. «No corras, Valentina», advirtió Mateo, pero la niña ya se dirigía hacia el corral principal donde habían dejado a Tornado. Al acercarse a la valla, Valentina se detuvo en seco. Tornado estaba allí,
majestuoso bajo la luz del atardecer, pero no estaba solo. Junto a él, sentada tranquilamente sobre una bala de heno, estaba Lucía, leyendo un libro en voz alta como si el caballo pudiera entender cada palabra. La escena era tan inesperada, tan contraria a todo lo que habían advertido sobre la peligrosidad del animal, que Valentina se quedó momentáneamente sin palabras. Lucía, una mujer de unos 40 años con el pelo canoso recogido en una trenza, levantó la vista y sonrió al ver a la niña. «Hola, pequeña», saludó con calidez. «Tu amigo y yo hemos estado conociéndonos. Es un buen oyente, ¿sabes? No ha hecho un solo ruido durante toda mi lectura». Tornado, al escuchar la voz de Valentina respondiendo al saludo, levantó la cabeza y relinchó suavemente, un sonido que contrastaba enormemente con los feroces relinchos que había emitido durante el rodeo. Luego, con paso decidido pero tranquilo, se acercó a la valla donde estaba la niña. «Parece que te extrañó», comentó Lucía, cerrando su libro y levantándose. «Es asombroso, Valentina. Cuando llegué pensé que tendría que mantenerme alejada de él, como me advirtió tu abuelo, pero después de observarme durante un rato, fue él quien se acercó a mí. Es como si supiera que soy amiga tuya». Valentina sonrió, acariciando el hocico de Tornado a través de los barrotes de la valla. No estaba del todo sorprendida. Lucía siempre había tenido una energía especial, calmada y honesta que los animales percibían. No era el mismo don que Valentina poseía, pero era una cualidad valiosa y rara. «Los caballos sienten la bondad en las personas», respondió la niña con la sabiduría que había heredado de su abuela. «Especialmente los que han sufrido, como Tornado. Se vuelven muy buenos jueces de carácter». Mateo llegó en ese momento, cargando algunas bolsas con provisiones que habían comprado antes de visitar el hospital. Al ver a Lucía tan cerca de Tornado, levantó las cejas con sorpresa. «Veo que no hiciste caso a mis advertencias, Lucía», comentó, aunque su tono era más de admiración que de reproche. La mujer se encogió de hombros con una sonrisa traviesa. «Sabes que nunca he sido buena siguiendo reglas, Mateo», respondió con ligereza. «Además, este caballo tiene los ojos más sabios que he visto en mucho tiempo. No podía simplemente ignorarlo». Mateo sacudió la cabeza, divertido pero también algo preocupado. «Aún así debemos ser cautelosos», advirtió. «Tornado ha pasado por mucho, y aunque parece confiar en Valentina y ahora en ti, no sabemos cómo reaccionará con otras personas o en situaciones de estrés». Lucía asintió, comprendiendo la preocupación del anciano. Lo sé. No te preocupes, fui cuidadosa», aseguró, recogiendo sus cosas. «Bueno, ahora que han regresado, es hora de que vuelva a casa. Miguel estará preguntándose dónde me he metido». Después de despedirse, Lucía se marchó, dejando a Mateo, Valentina y Tornado en la tranquila luz del atardecer. La niña aprovechó para entrar en el corral y pasar un tiempo con el caballo, cepillando su pelaje negro brillante, mientras le contaba en voz baja sobre su visita a don Fernando en el hospital. «Le prometí que te conocería adecuadamente», le decía al caballo, que parecía escuchar con atención, sus orejas moviéndose al ritmo de la voz de la niña. «Sé que tuvieron un mal comienzo, pero creo que ahora será diferente. Él quiere aprender, Tornado, quiere entender». Mateo observaba desde fuera del corral, maravillado una vez más por la conexión natural que su nieta tenía con los animales. Era como ver a María de nuevo, su difunta esposa, quien había poseído el mismo don extraordinario. La nostalgia lo invadió por un momento, recordando cómo María podía calmar al caballo más nervioso con solo un toque de su mano, cómo los animales enfermos se recuperaban más rápido bajo su cuidado. «Te pareces tanto a ella», murmuró, aunque Valentina estaba demasiado lejos para escucharlo.
Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina tranquila pero productiva. Cada día, Valentina dedicaba horas a trabajar con Tornado, no para domarlo en el sentido tradicional, sino para establecer una comunicación basada en la confianza mutua y el respeto. No usaba riendas ni bridas. En su lugar, había desarrollado un lenguaje corporal y verbal que el caballo parecía entender perfectamente. Los vecinos y amigos que visitaban el rancho no podían creer la transformación del animal. El feroz Tornado, terror de los rodeos, se había convertido en un caballo noble y atento bajo el cuidado de la pequeña Valentina. Algunos incluso comenzaron a traer sus propios caballos con problemas de comportamiento, esperando que la niña pudiera ayudarlos. Un día, mientras Valentina trabajaba con un potro nervioso que un vecino había traído, Mateo vio acercarse una camioneta por el camino de tierra que llevaba al rancho. Al principio no reconoció el vehículo, pero cuando éste se detuvo frente a la casa y la puerta se abrió, su sorpresa fue mayúscula. Don Fernando Gutiérrez, con el brazo aún en un cabestrillo pero ya fuera del hospital, descendió con cierta dificultad. «Buenos días, Mateo», saludó el juez, con una formalidad teñida de cierta incomodidad, como si no estuviera seguro de su bienvenida. «Don Fernando», respondió Mateo, acercándose para ayudarle. «No lo esperábamos tan pronto. ¿Cómo se encuentra?» «Mejor, gracias», respondió, ajustándose el sombrero con su mano buena. Los médicos insistían en que descansara más tiempo, pero nunca he sido bueno siguiendo órdenes. Mateo asintió, comprendiendo perfectamente. Los hombres como don Fernando, acostumbrados a ser quienes dan las órdenes, rara vez aceptaban limitaciones impuestas por otros, incluso si se trataba de su propia salud. «Valentina está trabajando con un caballo ahora mismo», informó Mateo, señalando hacia el corral más pequeño donde la niña y el potro estaban inmersos en lo que parecía una danza silenciosa. «Si quiere, puede observarla. Le aseguro que es algo digno de ver». Don Fernando asintió y siguió a Mateo hacia el corral. Se mantuvo a cierta distancia, no queriendo interferir, pero sus ojos no perdían detalle de lo que ocurría. Valentina, concentrada en su tarea, aún no había notado su presencia. La niña se movía con una gracia natural alrededor del potro, sus gestos fluidos y suaves, su voz un murmullo constante que, aunque inaudible desde donde ellos estaban, claramente tenía un efecto calmante en el animal. El potro, que había llegado nervioso y receloso, ahora seguía los movimientos de Valentina con atención, su postura cada vez más relajada. «Increíble», murmuró don Fernando, genuinamente impresionado. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando con ese potro?» «Comenzó esta mañana», respondió Mateo con orgullo apenas disimulado. «El dueño lo trajo al amanecer, desesperado porque el animal se negaba a dejarse montar y había lastimado a un mozo de cuadra». Don Fernando sacudió la cabeza, asombrado. «En mis 40 años trabajando con caballos, nunca había visto nada parecido», admitió. «La mayoría de los domadores necesitarían semanas para lograr lo que ella ha hecho en horas». «Es porque Valentina no es una domadora», corrigió suavemente Mateo. «Ella no busca domar al caballo, sino entenderlo. Hay una gran diferencia». En ese momento, Valentina se dio la vuelta y vio a los dos hombres. Su rostro se iluminó con una sonrisa al reconocer a don Fernando. Con un gesto suave, le indicó al potro que la esperara y salió del corral para saludar al recién llegado. «Don Fernando, vino», exclamó con evidente alegría, acercándose a él. Luego, recordando las normas de cortesía, añadió más formalmente: «Es un placer tenerlo en nuestro rancho». El juez sonrió, conmovido por la sinceridad de la bienvenida. «El placer es mío, Valentina», respondió. «He venido para tomar esa lección que me prometiste, si la oferta sigue en pie, claro está».
Los ojos de Valentina brillaron con una mezcla de sorpresa y emoción. No esperaba que don Fernando realmente cumpliera su palabra, y menos tan pronto después de salir del hospital. «Por supuesto que la oferta sigue en pie», exclamó con entusiasmo. «Pero primero tengo que terminar con Relámpago. Su dueño vendrá a buscarlo esta tarde, y quiero que vea el progreso que hemos hecho». Don Fernando asintió comprensivamente. «No hay prisa, pequeña. Esperaré el tiempo que sea necesario». Mateo, conmovido por la paciencia inusual en el normalmente impaciente juez, lo invitó a tomar un café en el porche mientras Valentina terminaba su trabajo con el potro. «Le advierto que el café de un viejo ranchero como yo puede no estar a la altura de lo que está acostumbrado», bromeó Mateo mientras se dirigían hacia la casa. Don Fernando esbozó una sonrisa genuina, algo raro en él. «Después de la comida del hospital, Mateo, cualquier cosa me sabrá a gloria». Sentados en el desgastado pero acogedor porche de la casa, con tazas de café humeante en las manos, los dos hombres observaban a Valentina trabajar en la distancia. El silencio entre ellos no era incómodo sino reflexivo, como si ambos estuvieran procesando el extraño giro de los acontecimientos que los había llevado a esta situación. «¿Sabe una cosa, Mateo?», dijo finalmente don Fernando, sin apartar la mirada del corral donde Valentina ahora montaba suavemente al potro, sin silla ni riendas. «He pasado toda mi vida creyendo que conocía a los caballos mejor que nadie. Me enorgullecía de mi experiencia, de mis métodos. Y ahora, una niña de 11 años me demuestra que apenas he arañado la superficie». Mateo asintió, comprendiendo la profunda reflexión que aquellas palabras encerraban. «Mi esposa María solía decir que la verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos lo poco que sabemos», respondió con suavidad. «No es fácil para un hombre orgulloso admitir que ha estado equivocado, don Fernando. Eso habla bien de usted». El juez tomó un sorbo de café, agradecido por el calor que le proporcionaba en contraste con la fría realización de sus propias limitaciones. ¿Su esposa también tenía el don de Valentina?, preguntó con genuina curiosidad. «Sí», confirmó Mateo, con un tono que mezclaba orgullo y nostalgia. María podía comunicarse con los animales de una manera que desafiaba toda explicación racional. Los vecinos traían a sus animales enfermos o problemáticos, y ella siempre encontraba una forma de ayudarlos. Valentina heredó ese don, pero también lo ha desarrollado a su manera. En algunos aspectos, creo que incluso ha superado a su abuela. Don Fernando permaneció en silencio por un momento, procesando esta información. «¿Y usted también tiene ese don?», inquirió finalmente. Mateo soltó una risa suave, negando con la cabeza. «No, no. Yo soy solo un viejo ranchero normal y corriente. Aprendí mucho de María, por supuesto, pero lo mío es más fruto de la experiencia y la observación que de cualquier don especial». «No se subestime, Mateo», replicó don Fernando con sinceridad. «No cualquiera habría tenido la sabiduría de reconocer y fomentar el talento de su nieta. Muchos habrían intentado que se ajustara a los métodos tradicionales». El comentario tocó una fibra sensible en Mateo, quien dejó escapar un suspiro cargado de viejos recuerdos. «Hubo una época en que lo intenté», confesó con cierta vergüenza. «Cuando Valentina era muy pequeña y comenzaba a mostrar su conexión con los animales, me asustó un poco. Intenté enseñarle los métodos que yo conocía, los que se consideraban correctos. Fue María quien me hizo ver que estaba equivocado, que estaba intentando encajar un don único en moldes preestablecidos». Don Fernando asintió, comprendiendo perfectamente. «Todos cometemos ese error en algún momento. Intentamos que el mundo se ajuste a nuestra visión, en lugar de ampliar nuestra visión para incluir las maravillas que el mundo nos muestra». La conversación se interrumpió
cuando vieron a Valentina desmontar del potro con un movimiento fluido y natural. Le dio unas cariñosas palmadas en el cuello y luego abrió la puerta del corral. Para asombro de don Fernando, el animal la siguió dócilmente, sin ningún tipo de atadura, como si fuera un perro fiel siguiendo a su dueño. «Increíble», murmuró el juez. Valentina se acercó al porche con una sonrisa radiante, el potro siguiéndola a pocos pasos. «Ya estamos listos», anunció con orgullo. Relámpago ha entendido que no tiene que tener miedo cuando alguien se sube a su lomo. Solo necesitaba que le explicaran las cosas con paciencia. «Hablas como si el caballo entendiera español», comentó don Fernando, mitad bromeando, mitad genuinamente curioso. «No es el idioma lo que entienden», explicó Valentina con seriedad. «Es la intención, la energía, los sentimientos. Los caballos son muy buenos leyendo lo que hay detrás de nuestras palabras». La sabiduría en aquella simple explicación dejó a don Fernando momentáneamente sin palabras. Era como escuchar a un anciano sabio en el cuerpo de una niña pequeña. «Bueno, ¿está listo para conocer a Tornado adecuadamente?», preguntó Valentina, cambiando de tema con la naturalidad propia de su edad. Don Fernando miró involuntariamente su brazo herido, aún en el cabestrillo. La perspectiva de enfrentarse nuevamente al caballo que lo había atacado despertaba emociones contradictorias en él. Cierto temor, sin duda, pero también una curiosidad irresistible. «Estoy listo», respondió con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Mateo se levantó recogiendo las tazas vacías. «Iré a llevar a Relámpago de vuelta a su corral», ofreció. «Su dueño no tardará en llegar. Ustedes vayan adelantándose». Valentina guió a don Fernando hacia el corral principal, donde Tornado había estado observando todo el tiempo, como si supiera que pronto sería su turno. El imponente caballo negro se mantenía quieto cerca de la valla, sus ojos inteligentes siguiendo cada movimiento de los humanos que se acercaban. «Ahora, lo más importante es que se mantenga tranquilo», instruyó Valentina con una seriedad que contrastaba con su figura pequeña. «Tornado puede sentir el miedo o la tensión, y eso lo pondrá nervioso. Respire profundo, relaje los hombros, y recuerde que no está aquí para dominar a nadie, sino para conocer a alguien nuevo». Don Fernando asintió, intentando seguir las instrucciones al pie de la letra. Se sentía extrañamente vulnerable, él, que siempre había sido la autoridad máxima en cualquier recinto de rodeo, ahora siguiendo las indicaciones de una niña de 11 años. Sin embargo, había algo liberador en esa vulnerabilidad, como si le permitiera ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Cuando llegaron a la valla del corral, Tornado se acercó con paso tranquilo pero cauteloso. Sus ojos oscuros se fijaron en don Fernando, y el juez tuvo la inequívoca sensación de que el animal lo recordaba perfectamente. «Hola, Tornado», saludó Valentina con naturalidad, como si hablara con un viejo amigo. «Te he traído a alguien que quiere conocerte mejor. ¿Recuerdas a don Fernando? Esta vez será diferente, te lo prometo». Para asombro de don Fernando, el caballo inclinó ligeramente la cabeza, como si realmente entendiera las palabras de la niña. Luego, con cierta cautela, pero sin mostrar signos de agresividad, se acercó más a la valla. «Extienda su mano lentamente», indicó Valentina en voz baja. «Deje que él venga a usted. No intente tocarlo hasta que él le dé permiso». Don Fernando obedeció, extendiendo su mano no lesionada con la palma hacia arriba, en un gesto de ofrecimiento más que de imposición. Su corazón latía acelerado, pero se esforzó por mantener la calma exterior que Valentina había enfatizado. Tornado observó la mano extendida durante lo que pareció una eternidad. Luego, con un movimiento deliberado y controlado,
acercó su hocico y lo rozó suavemente contra la palma de don Fernando. El contacto, aunque breve y ligero, fue eléctrico. Don Fernando sintió una emoción indescriptible recorrer su cuerpo, una conexión tan pura y directa que casi le cortó la respiración. No era solo el toque físico, era algo más profundo, como si por un instante hubiera vislumbrado el alma del animal. «Lo está haciendo muy bien», susurró Valentina con una sonrisa de aprobación. «Tornado está dispuesto a darle una oportunidad. Eso es un gran honor, ¿sabe? No se lo concede a cualquiera». Don Fernando asintió, incapaz de articular palabras. Por primera vez en sus largos años de trato con caballos, sentía que estaba verdaderamente conectando con uno de ellos, no como un juez o un domador, sino como un igual, como un ser vivo reconociendo a otro. «¿Qué siente?», preguntó Valentina con curiosidad genuina. Don Fernando tardó un momento en encontrar las palabras adecuadas. «Es como si por primera vez realmente lo estuviera viendo», respondió finalmente. «No al animal que puede ser domado o juzgado, sino a Tornado, a él mismo, con su propia historia, sus propios miedos, su propia dignidad». Valentina sonrió con aprobación, como si don Fernando hubiera superado una prueba importante. «Eso es exactamente lo que mi abuela decía que debemos hacer con todos los seres vivos», comentó. «Verlos realmente, no solo mirarlos. Hay una gran diferencia». Tornado mantuvo su hocico cerca de la mano de don Fernando durante unos segundos más y luego, con un suave resoplido, se alejó un poco, aunque sin mostrar signos de rechazo o miedo. Era como si el caballo necesitara procesar este nuevo tipo de encuentro, tan diferente a las interacciones que había tenido antes con humanos, especialmente con este humano en particular. «¿Puedo entrar al corral?», preguntó don Fernando, sorprendiéndose a sí mismo con su propia osadía. Valentina lo consideró por un momento, evaluando tanto al hombre como al caballo con una mirada que parecía capaz de ver más allá de lo superficial. «Sí», decidió finalmente, «pero sin movimientos bruscos. Y recuerde, no va a intentar controlarlo. Solo van a estar en el mismo espacio, conociéndose mutuamente». Don Fernando asintió, comprendiendo la importancia de la distinción. Toda su vida había entrado en corrales con la mentalidad de dominar, de imponer su voluntad sobre el animal. Esta nueva aproximación, este simple estar sin expectativas, era revolucionaria para él. Valentina abrió la puerta del corral y entró primero, saludando a Tornado con una caricia suave en el cuello. El caballo respondió con un suave relincho, como si le estuviera dando la bienvenida. Luego, la niña hizo un gesto a don Fernando para que los acompañara. Con cierta cautela, pero manteniendo la calma que Valentina había enfatizado, el juez entró en el corral. Se mantuvo quieto, permitiendo que Tornado lo observara y se acostumbrara a su presencia en este nuevo contexto. «Bien», aprobó Valentina. «Ahora hable con él. No importa lo que diga, lo importante es el tono, que sea suave, respetuoso». Don Fernando se aclaró la garganta, sintiéndose extrañamente nervioso. Hablar con un caballo como si fuera una persona parecía ridículo según todos sus años de experiencia, pero había llegado demasiado lejos como para echarse atrás ahora. «Hola, Tornado», comenzó, su voz más suave de lo habitual. «Siento mucho nuestro primer encuentro. Creo que ambos estábamos asustados, aunque yo no quería admitirlo». Para su sorpresa, el caballo inclinó ligeramente la cabeza, como si realmente estuviera escuchando, entendiendo no las palabras exactas, pero sí la intención detrás de ellas. «Eso es», animó Valentina. «Siga hablando. Cuéntele algo sobre usted, algo verdadero». Don Fernando reflexionó por un momento.
¿Qué podía compartir con este animal que fuera genuino, que viniera realmente de su corazón? Finalmente, con una honestidad que sorprendió incluso a él mismo, comenzó a hablar. «Sabes, Tornado, he pasado toda mi vida rodeado de caballos. Mi padre fue jinete de rodeo y su padre antes que él. Crecí creyendo que la única forma de relacionarse con un caballo era a través de la dominación, la firmeza. Demuéstrale quién manda, solía decir mi padre, y yo lo creí, sin cuestionarlo jamás». Tornado se mantenía atento, sus ojos fijos en don Fernando, sus orejas moviéndose suavemente al ritmo de las palabras del hombre. «Pero ahora me pregunto cuánto me he perdido», continuó el juez, su voz cargada de una emoción que raramente permitía mostrar. «¿Cuántas conexiones como esta? ¿Cuántos momentos de verdadero entendimiento he sacrificado en el altar de un orgullo mal entendido?» Valentina observaba en silencio, respetando el momento íntimo que se estaba desarrollando entre el hombre y el caballo. Era testigo de algo poderoso, la transformación de una creencia arraigada, el nacimiento de una nueva forma de ver el mundo. Mientras don Fernando seguía hablando, Tornado dio un paso hacia él, luego otro, acortando la distancia entre ambos. No había agresividad en su avance, solo una curiosidad cautelosa, como si estuviera intrigado por este nuevo humano que se presentaba ante él sin amenazas ni demandas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el caballo extendió su cuello y con delicadeza rozó su hocico contra el hombro sano de don Fernando. El juez contuvo la respiración, sorprendido por el gesto voluntario de contacto. «Está eligiendo confiar en usted», explicó Valentina en voz baja. «Es un gran honor». Don Fernando, conmovido hasta lo más profundo, levantó lentamente su mano y, con infinito cuidado, acarició el cuello del caballo. El pelaje negro brillante bajo sus dedos, la calidez del animal, la suavidad del contacto, todo se combinaba en una experiencia que trascendía cualquier cosa que hubiera sentido antes en su larga carrera con caballos. «Gracias, Tornado», murmuró con sincera gratitud. «Gracias por esta segunda oportunidad». Desde la entrada del corral, Mateo observaba la escena con una mezcla de asombro y satisfacción. Ver a don Fernando Gutiérrez, el juez más estricto y tradicional de todo el circuito de rodeos, conectando de esta manera con un caballo que días antes lo había atacado violentamente, era un testimonio del poder transformador que Valentina podía ejercer. El sol comenzaba a descender en el horizonte, bañando el rancho con una luz dorada que parecía subrayar la magia del momento. En ese instante perfecto, donde el tiempo parecía haberse detenido, Mateo vio la silueta de su esposa María superpuesta a la de Valentina, como si ambas, abuela y nieta, estuvieran guiando esta lección de humildad y conexión. Los días siguientes marcaron el inicio de una rutina inesperada. Don Fernando comenzó a visitar el rancho regularmente, no solo para pasar tiempo con Tornado, sino también para aprender de Valentina. El orgulloso juez se había convertido en un estudiante humilde, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada lección que la niña compartía con él. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo y los alrededores. La imagen de don Fernando Gutiérrez aprendiendo sobre caballos de una niña de 11 años era demasiado extraordinaria como para mantenerse en secreto. Algunos se burlaban a sus espaldas, considerando que el juez había perdido la cabeza después del accidente. Otros, especialmente aquellos que conocían a Valentina y habían sido testigos de su don, entendían que algo profundo y significativo estaba ocurriendo. Una tarde, mientras Valentina supervisaba una sesión entre don Fernando y Tornado, un lujoso automóvil se detuvo frente al rancho. De él descendió un hombre de mediana edad, vestido con un traje caro que desentonaba completamente con el entorno rural.
Su nombre era Eduardo Fuentes, propietario de varios caballos de competición y uno de los empresarios más influyentes en el circuito de rodeos. Mateo, quien estaba reparando una cerca cercana, se acercó para recibir al inesperado visitante. «Buenas tardes», saludó con cierta cautela. «¿En qué puedo ayudarle?» Eduardo Fuentes, con la confianza de quien está acostumbrado a que las puertas se abran a su paso, respondió con una sonrisa calculada. «Estoy buscando a Valentina, la niña que domó a Tornado en el rodeo. Me han dicho que puedo encontrarla aquí». Mateo frunció el ceño ligeramente. No le gustaba la forma en que el hombre había usado la palabra domó, como si lo ocurrido hubiera sido un simple acto de sometimiento y no la conexión profunda que realmente era. «Mi nieta está ocupada en este momento», respondió con cierta sequedad. «¿Puedo preguntarle para qué la busca?» Eduardo, sin perder la sonrisa, extrajo una tarjeta de visita de su chaqueta y se la ofreció a Mateo. «Tengo una propuesta que hacerle», explicó con tono de negocios. «Una propuesta que podría cambiar su vida y la de su nieta para siempre». Mateo tomó la tarjeta con recelo, leyendo el nombre y el título. Eduardo Fuentes, director general de Espectáculos Fuentes. No necesitaba más información para entender qué tipo de propuesta traía este hombre. Había escuchado hablar de Espectáculos Fuentes, una compañía que organizaba shows de rodeo y exhibiciones ecuestres por todo el país, conocida por su enfoque comercial y a menudo cuestionable sobre el bienestar animal. «Le agradezco su interés», respondió Mateo con firmeza. «Pero como le dije, mi nieta está ocupada ahora. Si quiere volver otro día...» «Será solo un momento», insistió Eduardo, su sonrisa ahora un poco más tensa. «Lo que tengo que ofrecerle es una oportunidad única. No querría que la perdiera por un simple malentendido». Antes de que Mateo pudiera responder, la voz de Valentina los interrumpió. «Abuelo, ¿quién es este señor?» La niña se acercaba desde el corral, seguida a cierta distancia por don Fernando, quien observaba la escena con curiosidad. Eduardo Fuentes dirigió su atención hacia Valentina y su expresión cambió de inmediato. Donde antes había impaciencia, ahora había un interés calculador que hizo que Mateo se tensara instintivamente. «Tú debes ser Valentina», exclamó Eduardo, adoptando un tono amistoso que sonaba artificial. «He oído hablar mucho de ti. Soy Eduardo Fuentes, de Espectáculos Fuentes». Extendió su mano hacia la niña, quien la estrechó educadamente pero con cierta reserva. Sus ojos, siempre perceptivos, evaluaban al recién llegado con la misma atención con la que solía observar a los animales nerviosos o desconfiados. «Mucho gusto, señor Fuentes», respondió con cortesía. «¿Ha venido a ver a Tornado?» Eduardo sonrió ampliamente, complacido por la mención del famoso caballo. «En parte sí», admitió. «Pero principalmente he venido a verte a ti, Valentina. Lo que hiciste en el rodeo fue extraordinario. Nunca había visto nada igual». En ese momento, don Fernando se acercó al grupo, su presencia imponente a pesar del cabestrillo. Al ver al juez, Eduardo pareció momentáneamente desconcertado. «Don Fernando, no esperaba encontrarlo aquí», comentó, su tono revelando cierta inquietud. «Me dijeron que estaba recuperándose en casa». «Como puede ver, me recupero aquí», respondió secamente el juez. Sus ojos se habían entrecerrado ligeramente al reconocer a Eduardo, y era evidente que existía cierta historia entre ambos hombres. Mateo, percibiendo la tensión creciente, decidió intervenir. «¿Por qué no pasamos a la casa?», ofreció, aunque su tono dejaba claro que era más una instrucción que una invitación. «Podemos hablar más cómodamente allí». Los cuatro se dirigieron hacia la modesta vivienda. Valentina caminaba junto a su abuelo, lanzando miradas curiosas hacia Eduardo,
quien a su vez parecía estar evaluando cada detalle del rancho con ojos de tasador. Una vez en la sala de estar, con tazas de café servidas para los adultos y un vaso de limonada para Valentina, Eduardo finalmente expuso el motivo de su visita. «Seré directo», comenzó, inclinándose hacia adelante en su asiento. Espectáculos Fuentes está interesado en contratar a Valentina para una gira nacional. Imaginen esto: la niña susurradora, el fenómeno que doma a los caballos salvajes con solo una caricia. Sería un espectáculo nunca antes visto. Mateo intercambió una mirada de preocupación con don Fernando, quien había fruncido el ceño profundamente. Valentina, por su parte, miraba a Eduardo con una expresión de creciente confusión. «No entiendo, señor Fuentes», dijo finalmente la niña. «Yo no domo caballos para hacer espectáculos, solo los ayudo a superar sus miedos». Eduardo agitó una mano, como restando importancia a esta distinción. Por supuesto», concedió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es exactamente eso lo que haríamos, mostrar al público cómo ayudas a los caballos. Sería educativo, inspirador». «Y lucrativo, supongo», intervino don Fernando, su tono cargado de escepticismo. Eduardo le lanzó una mirada irritada antes de volver a centrarse en Valentina y Mateo. «Naturalmente, habría una compensación económica sustancial», continuó, sacando un sobre de su chaqueta y colocándolo sobre la mesa. «Esta es solo una oferta inicial. Estamos dispuestos a negociar». Mateo no hizo ademán de tomar el sobre. En su lugar, miró directamente a Eduardo con una expresión seria. «Señor Fuentes, agradezco su interés, pero creo que ha malinterpretado lo que hace mi nieta», dijo con firmeza. «Valentina no se presenta ante público. Lo que ocurrió en el rodeo fue una circunstancia excepcional, no un espectáculo planeado». Eduardo, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. «Entiendo su punto de vista, señor Mateo, pero piense en las posibilidades», insistió, inclinándose aún más hacia adelante. «Con el dinero que ganaríamos, podrían ampliar este rancho, comprar mejores equipos, asegurar el futuro de Valentina. Además, piense en cuántos caballos más podría ayudar si tuviera una plataforma nacional». Este último argumento pareció captar la atención de Valentina, quien miró a su abuelo con una expresión pensativa. Eduardo, percibiendo esta pequeña apertura, presionó su ventaja. «Imagina cuántos caballos maltratados podría salvar Valentina», dijo, dirigiéndose directamente a la niña. «Caballos como Tornado, que solo necesitan a alguien que los entienda». Don Fernando, quien había estado observando el intercambio con creciente incomodidad, decidió intervenir. «Eduardo», dijo con un tono que recordaba su autoridad como juez, «conozco bien tus espectáculos. He visto cómo tratan a los animales detrás de bambalinas. ¿Realmente crees que Valentina querría formar parte de eso?». La tensión en la sala aumentó considerablemente. Eduardo se giró hacia don Fernando, abandonando momentáneamente su fachada amistosa. «Con todo respeto, don Fernando, esto no es asunto suyo», replicó con frialdad. «Esta es una conversación entre el señor Mateo, su nieta y yo. Cualquier cosa que concierna a Valentina y a los caballos es asunto mío ahora», respondió el juez con igual firmeza. «Especialmente cuando veo que alguien intenta aprovecharse de su don para beneficio propio». Mateo, agradecido por el apoyo pero consciente de que la situación se estaba volviendo demasiado tensa, intervino nuevamente. «Creo que deberíamos tomarnos un tiempo para considerar su propuesta, señor Fuentes», dijo diplomáticamente. «Es una decisión importante que no podemos tomar a la ligera». Eduardo, comprendiendo que no lograría cerrar el trato en ese momento, recuperó su compostura y asintió. «Por supuesto, tómense el tiempo que necesiten», concedió,
volviendo a su tono cordial. Pero no demasiado. Esta es una oportunidad que no estará disponible indefinidamente. Se levantó, preparándose para marcharse, pero antes dirigió una última mirada a Valentina. «Piénsalo bien, pequeña», dijo con una sonrisa que pretendía ser paternal. «Podrías ser famosa, podrías cambiar la vida de muchos caballos, y lo más importante, podrías asegurar tu futuro y el de tu abuelo». Una vez que Eduardo se hubo marchado, un silencio pesado cayó sobre la sala. Valentina fue la primera en romperlo. «¿De verdad podría ayudar a más caballos, abuelo?», preguntó, su voz revelando una genuina curiosidad mezclada con duda. Mateo suspiró profundamente, buscando las palabras adecuadas para explicar la complejidad de la situación a su nieta. «Valentina, tu don es algo especial, algo hermoso», comenzó con suavidad. «Pero hay personas como el señor Fuentes que solo ven en él una forma de ganar dinero. No les importa realmente los caballos, ni tú. Solo ven una oportunidad de negocio». «Tu abuelo tiene razón», añadió don Fernando, su voz más suave de lo habitual. «He visto cómo funcionan estos espectáculos. Los animales son tratados como objetos, como herramientas para entretener. Es exactamente lo contrario a lo que tú haces, Valentina. Tú los ves como seres con sus propios sentimientos, con dignidad». Valentina asintió lentamente, procesando estas palabras. Aunque solo tenía 11 años, su comprensión de ciertas realidades a veces sorprendía a los adultos a su alrededor. «Pero», dijo finalmente, «¿y si pudiera cambiar eso? ¿Y si pudiera mostrarle a la gente que hay otra manera de relacionarse con los caballos?» Mateo y don Fernando intercambiaron miradas, sorprendidos por la perspicacia de la pregunta. No era una aceptación ingenua de la oferta de Eduardo, sino un cuestionamiento más profundo sobre el potencial impacto de su don en un contexto más amplio. «Es una idea noble, mi niña», respondió Mateo con orgullo. «Pero el mundo de los espectáculos no funciona así. Te pedirían que hicieras las cosas a su manera, no a la tuya. Y su manera es rápida, llamativa, diseñada para impresionar, no para realmente conectar. Además», añadió don Fernando, «te alejaría de aquí, de tu hogar, de los caballos que ya conoces y que confían en ti. ¿Realmente quieres eso?». Valentina miró por la ventana, hacia el corral donde Tornado pastaba tranquilamente bajo el sol de la tarde. La imagen del majestuoso caballo negro, ahora tan diferente del animal aterrorizado y furioso que había conocido en el rodeo, parecía ofrecerle la respuesta que buscaba. «No», dijo finalmente con convicción, «no quiero irme, y no quiero que los caballos sean parte de un espectáculo. Quiero que sean felices, que sean libres de ser ellos mismos». Mateo sonrió, sintiendo un inmenso orgullo por la sabiduría de su nieta. Don Fernando, por su parte, asintió con aprobación, aunque una sombra de preocupación persistía en su mirada. «Me temo que Eduardo no aceptará fácilmente un no por respuesta», comentó el juez. «Lo conozco desde hace años. Es persistente y está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Entonces tendremos que ser igualmente firmes en nuestra posición», respondió Mateo con determinación. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que Eduardo Fuentes, lejos de darse por vencido, ya estaba formulando un plan alternativo, un plan que no requeriría el consentimiento de Valentina ni de su abuelo y que pondría a prueba el vínculo especial entre la niña y Tornado de una manera que ninguno de ellos habría podido prever. La noche caía sobre el rancho el amanecer, envolviendo todo en un manto de serena oscuridad. Valentina dormía profundamente, agotada después de un largo día trabajando con los caballos. Mateo, por su parte, se había quedado dormido en su viejo sillón frente a la chimenea apagada, con un libro abierto sobre su regazo. Ninguno de los dos escuchó los suaves pasos que se acercaban al corral principal,
ni vio las sombras que se movían con sigilo entre los árboles. 3 hombres vestidos completamente de negro y con el rostro parcialmente cubierto se aproximaban al lugar donde Tornado descansaba. Su misión era clara: llevar al famoso caballo salvaje a las instalaciones de Eduardo Fuentes antes del amanecer. El plan de Eduardo era simple pero efectivo. Si no podía tener a Valentina en su espectáculo, al menos tendría al caballo que la había hecho famosa. Tornado, el semental indomable que solo una niña había logrado calmar, sería la nueva estrella de Espectáculos Fuentes. Y cuando Valentina inevitablemente viniera a buscarlo, Eduardo tendría la oportunidad de negociar nuevamente, esta vez con mejores cartas en su mano. Los hombres abrieron silenciosamente la puerta del corral. Tornado, alertado por el ruido inusual, levantó la cabeza, sus sentidos inmediatamente en alerta. Uno de los intrusos se acercó lentamente, sosteniendo lo que parecía ser un trapo empapado en algún tipo de sedante. Sin embargo, Tornado no era el mismo caballo asustadizo y violento que había sido durante el rodeo. Semanas de cuidado amoroso y respeto habían fortalecido no solo su confianza, sino también su discernimiento. Inmediatamente, percibió que estos hombres no eran amigos, que sus intenciones no eran buenas. Con un relincho potente que rompió el silencio de la noche, Tornado se alzó sobre sus patas traseras, sus cascos delanteros golpeando el aire con fuerza amenazante. Los hombres retrocedieron, sorprendidos por la reacción del animal. Habían esperado encontrar un caballo dormido, o al menos lo suficientemente manso como para ser manipulado fácilmente. El relincho de Tornado despertó a Luna, la perra mestiza que siempre había sido fiel compañera de Valentina. Con ladridos frenéticos, Luna corrió hacia el corral, alertando a todo el rancho del peligro inminente. Mateo se despertó sobresaltado, comprendiendo inmediatamente que algo grave estaba ocurriendo. Con una agilidad sorprendente para su edad, tomó la escopeta que mantenía cerca por seguridad y salió al porche. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz firme, apuntando la escopeta hacia la oscuridad. Los intrusos, viendo que su plan había sido descubierto, decidieron abandonar la misión. Corrieron hacia el vehículo que habían dejado oculto tras unos arbustos al borde de la propiedad. Mateo disparó al aire, una advertencia clara de que no toleraría que nadie invadiera su rancho ni amenazara a sus animales. Valentina, despertada por el disparo, salió corriendo de su habitación aún en pijama. «Abuelo, ¿qué pasa?», preguntó, sus ojos abiertos de par en par con preocupación. «Alguien intentó llevarse a Tornado», respondió Mateo, su voz tensa por la adrenalina. «Gracias a Dios que Luna y él mismo nos alertaron». La niña corrió inmediatamente hacia el corral, seguida de cerca por su abuelo. Tornado estaba visiblemente agitado, caminando en círculos y resoplando con fuerza. Al ver a Valentina, sin embargo, se detuvo y se acercó a la valla, como buscando consuelo en su presencia. «Tranquilo, Tornado», susurró Valentina, acariciando suavemente su hocico a través de los barrotes. «Nadie va a llevarte. Estás a salvo». Mateo, observando la escena, tomó una decisión. «Voy a llamar al sheriff», dijo con determinación. «Esto no puede quedar así, y aunque no tengo pruebas, tengo una muy buena idea de quién está detrás de esto». La llamada al sheriff provocó una reacción rápida. En menos de media hora, 2 coches patrulla con las luces encendidas pero sin sirenas llegaron al rancho. El sheriff Rodríguez, un hombre corpulento con un bigote espeso y una expresión que denotaba años de experiencia lidiando con todo tipo de situaciones, escuchó atentamente el relato de Mateo. «¿Estás seguro de que era Tornado a quien buscaban?», preguntó, tomando notas en una pequeña libreta. «Completamente», afirmó Mateo. «¿Qué otro motivo tendrían para entrar específicamente en su corral? Además, después de la visita de Eduardo Fuentes esta tarde
y su interés tanto en Valentina como en el caballo, no me cabe duda de que él está involucrado. El sheriff frunció el ceño considerando la acusación. Esas son palabras fuertes, Mateo, advirtió. Fuentes es un hombre poderoso en la región. No podemos acusarlo sin pruebas concretas. Lo sé, concedió Mateo, pero al menos deberías interrogarlo, ver cómo reacciona. El sheriff asintió, prometiendo investigar el incidente a fondo. Antes de marcharse, se acercó a Valentina, quien seguía junto al corral tranquilizando a Tornado. «Eres una niña muy valiente», le dijo con una sonrisa amable. «Y tienes un don especial con los animales. Mi esposa estuvo en el rodeo aquel día, me contó lo que hiciste. Impresionante». Valentina sonrió tímidamente, agradeciendo el cumplido, pero su mente estaba ocupada con preocupaciones más inmediatas. «Sheriff», preguntó con seriedad, «¿volverán esos hombres a intentar llevarse a Tornado?» El sheriff la miró con comprensión y honestidad. «No puedo prometerte que no lo intentarán», respondió, «pero haremos todo lo posible para atraparlos si vuelven. Y mientras tanto, creo que ustedes deberían tomar algunas precauciones adicionales». Después de que los policías se marcharan, Mateo y Valentina se quedaron despiertos, demasiado alterados para volver a dormir. Decidieron que Tornado pasaría la noche en el establo más cercano a la casa, donde podrían escucharlo si algo ocurría. Mateo también llamó a algunos vecinos de confianza, quienes se ofrecieron a turnarse para vigilar el rancho durante los próximos días. La noticia del intento de robo se extendió rápidamente por el pueblo. Para sorpresa y conmoción de muchos, la mañana siguiente, Eduardo Fuentes fue visto abandonando la región apresuradamente. Aunque nunca se pudo demostrar su participación en el incidente, su huida repentina fue considerada por muchos como una admisión tácita de culpabilidad. Don Fernando, al enterarse de lo ocurrido, no perdió tiempo en visitar el rancho para asegurarse de que Valentina, Mateo y Tornado estuvieran bien. «Debí haberles advertido mejor sobre Eduardo», se lamentó mientras compartían un café en el porche. «Siempre ha sido ambicioso y sin escrúpulos, pero nunca pensé que llegaría a esto». «No es tu culpa», lo tranquilizó Mateo. «Lo importante es que Tornado está a salvo y que Eduardo parece haber desaparecido, al menos por ahora». Valentina, que había estado inusualmente callada toda la mañana, finalmente habló. «Estoy pensando, abuelo, que tal vez deberíamos mostrar a la gente lo que realmente significa conectar con los caballos», dijo con seriedad. «No como un espectáculo, sino como una enseñanza». Mateo y don Fernando la miraron con curiosidad, intrigados por la idea. «¿Qué tienes en mente, mi niña?», preguntó Mateo. «Podríamos abrir el rancho», explicó Valentina, su voz ganando entusiasmo a medida que desarrollaba su idea. «No para hacer shows, sino para que las personas vengan a aprender. Podríamos enseñarles cómo entender a los caballos, cómo tratarlos con respeto y amor en lugar de miedo y dominación». Don Fernando asintió lentamente, una sonrisa formándose en su rostro. «Una escuela», dijo, captando la visión de Valentina. «Una escuela donde se enseñe el método de Valentina, donde los jinetes aprendan a ver realmente a los caballos, no solo a montarlos». «Exactamente», confirmó la niña, sus ojos brillando con emoción. «Y Tornado podría ser nuestro maestro principal. Él tiene tanto que enseñar sobre confianza y perdón». Mateo observaba a su nieta con orgullo desbordante. De la adversidad, Valentina había extraído una oportunidad para hacer algo genuinamente bueno, algo que podría cambiar la forma en que las personas se relacionaban con los caballos por generaciones. «Creo que es una idea maravillosa», dijo finalmente, «y creo que tu abuela estaría muy orgullosa de ti». En los meses que siguieron, el rancho El Amanecer se transformó. Con la ayuda de don Fernando,
quien invirtió parte de su considerable fortuna en el proyecto, construyeron instalaciones adecuadas para recibir estudiantes. El juez, profundamente cambiado por su experiencia con Valentina y Tornado, se convirtió en un defensor apasionado del nuevo enfoque, utilizando su influencia para promover métodos más humanos en los rodeos y competiciones ecuestres. Tornado, por su parte, floreció en su nuevo papel. El caballo que una vez había sido temido por su ferocidad, ahora era admirado por su inteligencia y sensibilidad. Bajo el cuidado constante de Valentina, se había convertido en un embajador viviente de lo que era posible cuando se elegía la comprensión sobre la dominación, el amor sobre el miedo, y Valentina, la niña que había domado a un caballo salvaje con una caricia, se convirtió en una maestra respetada a pesar de su corta edad. Su don natural, combinado con una sabiduría que parecía trascender sus años, atrajo a personas de todos los rincones del país, ansiosas por aprender su método. La historia de cómo un caballo salvaje mordió a un juez en un rodeo, solo para ser calmado por la caricia de una niña, se convirtió en una leyenda que se contaba una y otra vez. Pero para Valentina, Mateo, don Fernando y, por supuesto, Tornado, no era solo una historia. Era el comienzo de un camino que continuarían recorriendo juntos, un camino de respeto, comprensión y amor que transformaría no solo sus vidas, sino también las vidas de todos aquellos que tuvieran el privilegio de cruzarse en su camino.